Yarelis, buenas tardes. Todo lo relacionado con lo que es el análisis y la descripción de los cargos es una materia de verdad súper agradable porque todo lo concerniente al análisis y la descripción de los cargos, esto como proceso es un punto álgido dentro de la gestión como tal del talento humano. Bien, la empresa puede contar con tecnología, puede contar con equipos, con herramientas, con una sistematización, con procesos documentados, pero si no tenemos esa descripción de los cargos, ¿ok? Si aparte no logramos ubicar el personal más idóneo o capacitado, por así llamarlo, para llenar esas vacantes, pues bueno, siempre a largo plazo no va a ser rentable, siempre va a conllevar a retrasos realmente y también al incumplimiento de los objetivos organizacionales. Entonces, hoy el día de hoy vamos a iniciar ya con el módulo 2 Y de... además de la, Ajá, sí, Yarelis, perdón que te interrumpí. que además de la pérdida de tiempo, que es algo que muchas veces las empresas o las organizaciones no ven que es tan importante como es el tiempo, ¿no? Porque el tiempo perdido, pues, así como Totalmente. que es en la vida general, el tiempo que se pierde, pues obviamente que imaginen usted entrenar a una persona, darle una inducción para cuando ella ya esté Exacto. en el puesto de trabajo, no puedo, no quiero, no me gusta, no sé, tantas cosas a evaluar antes de, ¿no? Sí, y también otro punto súper importante es que nos ayuda a establecer esas responsabilidades. ¿Y qué es lo que evita? El día de mañana, vamos a decir, ese toma y dame en cuanto a quién es el responsable de ejecutar esas tareas, ¿no? Y sobre todo en la toma de decisiones. Una empresa que tenga una buena gestión del talento humano, evidentemente va a tener una buena gestión en cuanto a los procesos de análisis y descripción de cargos. Fíjate que las empresas como que lo ven como algo que no es necesario, algo que va a quitar tiempo, algo que, mira, no, en lo que ingrese ya la persona vemos que le colocamos a hacer y no, realmente si no iniciamos, si la persona desde el momento en que ingresa, no tiene una ruta, un orden de trabajo iniciando con los que son sus responsabilidades, créeme que iniciando desde el clima laboral y su desempeño van a ser realmente poco aceptables. Entonces, bueno, Yarelis, tenemos aquí en esta Ah, oportunidad ya el desarrollo del segundo módulo referente a ese proceso, ¿ok? De análisis y descripción de cargos como tal. Lo que veníamos conversando ya, este proceso, como decíamos, es un punto álgido dentro de la función de un departamento de talento humano. Bien, ¿en qué consiste? Acuérdate que también hablábamos de que estos análisis vamos de lo macro a lo micro, ¿no? Con cada cargo. Nos vamos a encargar de desgranar, bien, de detallar de la manera más simplificada todas aquellas responsabilidades, funciones a ejecutar, las tareas que va a desarrollar esa persona, requisitos en cuanto a qué, requisitos técnicos, competencias, habilidades técnicas, que pueda tener experiencia, ¿ok? Y también las condiciones que debe tener cada puesto de trabajo en una empresa, en una organización. Por lo general, como te digo, cada proceso se adecua a lo que es esa naturaleza de cada empresa, ¿sí? Pero por línea general, este proceso siempre se lleva en tres fases, lo que es la planeación, la preparación y la ejecución, ¿ok? Planear. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta fase de planeación? Identificar cuáles son esos cargos que van a ser requeridos por la empresa para yo poder llevar a cabo mi proceso productivo, bien sea una empresa de productos, bien sea una empresa de servicios, ¿ok? En el momento en que yo empiezo a sentar esos procesos de mi línea de producción, en cada de esos procesos van de la mano también cada uno de esos cargos que son necesarios para llevarlos a cabo. En la preparación, bueno, ahí es cuando nosotros hacemos como toda esa recogida de data y de información. Es el proceso, vamos a llamarlo, como te lo acabo de decir, vamos a recabar toda la información.
En cuanto a que ya tenemos esos cargos identificados, ok, vamos entonces a identificarlos, detallar las responsabilidades de cada uno, cuáles van a ser las funciones de cada uno, cuáles van a ser esas competencias, habilidades técnicas, habilidades humanas también que pueda tener, ok. Y la ejecución es cuando, ok, ya yo designo acá en la estructura organizacional, cuando yo ya tengo definida esa estructura en cada departamento o en cada unidad. Ok, yo ya asigno esos cargos y empiezo ya con lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, me adelanté un poquito, pero tenemos entonces la fase de planeación, como Ajá, nos pero dice, ajá, Yareli, se escucha. no, no, ya como lo vas a explicar cada una, pues si sigo teniendo la duda, te pregunto. Dale. Dale, súper bien. Entonces, bueno, en la fase de planeación, como decimos en nuestra fase inicial, ¿ok? Aquí vamos a establecer esos objetivos y el alcance, ¿ok? Del análisis y descripción de los cargos. Como te venía diciendo, vamos a ver cuáles son esos cargos que son requeridos, cuál va a ser el alcance de cada cargo para yo poder llevar mi proceso productivo y del mismo modo la consecución de mis objetivos organizacionales. ¿Cuáles son esas etapas o cada uno de los pasitos que nosotros debemos seguir en esta fase de planeación? Tenemos como primer punto la definición de los objetivos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer de primera mano? Vamos a determinar esos objetivos, esos propósitos, esa razón de ser de este proceso de análisis y descripción de cargos. ¿Ok? Como tenemos aquí en el material que estamos compartiendo, Yarelis dice que esos objetivos pueden incluir mejorar la eficiencia organizacional, facilitar la toma de decisiones sobre contratación o promoción y establecer una base para el diseño de programas de capacitación. ¿Por qué de programas de capacitación en esta fase de planeación? Voy a darte un ejemplo. Si yo soy una empresa manufacturera, por decirte algo, y se me empieza a incrementar la demanda por parte de mis usuarios, por parte de mis clientes, ¿ok? Tengo que abrir otra línea de producción, ¿ok? Vamos a un caso hipotético. En vez de yo contratar operarios rasos, ¿ok? O mejor dicho, en vez de yo contratar ya coordinadores, porque si yo voy a tener ya 2 unidades de producción, no puedo contar solo con operarios rasos, ya tiene que haber un supervisor, un coordinador que se encargue de velar por el correcto funcionamiento de esas unidades de producción. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mis operarios, yo los capacito, ¿ok? Les doy un entrenamiento, les doy una capacitación técnica para poderlos entonces lo que se llama la promoción de cargos, ¿ok? Vamos a decir que eso es un ejemplo, porque también eso es una pregunta que suele o es una duda que siempre sale o la mayoría del tiempo consultan. ¿Por qué es importante o qué tiene que ver los planes de capacitación apenas en una fase de planeación en un proceso de análisis y descripción de cargos? Porque nosotros, como te digo, recursos humanos o la gestión de talento humano siempre tiene que ser sinérgica. No puede ser un departamento aislado y siempre se debe contar con una planeación estratégica y ser proactivos, adelantarnos a esas necesidades que pueden surgir durante, vamos a decir, la marcha de nuestra empresa y durante la marcha para lograr la consecución de nuestros objetivos. Bien, Sí. ok, perfecto, Yarelis. De segundo, el segundo punto o el segundo pasito en esta fase de planeación, tenemos la identificación de los cargos a analizar. ¿Ok? Aquí ya vamos a seleccionar los puestos de trabajo que van a ser objeto de análisis y descripción. Ya tenemos nuestras unidades, ya sabemos, ok, estos son los cargos mínimos requeridos, vamos a proceder a realizar entonces ese análisis. Entonces, lo podemos realizar de diferentes maneras. Aquí, como nos indica, una de las maneras es realizarlo de acuerdo a la función de la importancia estratégica de los cargos. Por lo general, lo que son los cargos directivos, los cargos de coordinación, los cargos ejecutivos, pues son cargos que conllevan un poco más de análisis en razón de la responsabilidad que ellos conllevan. ¿Ok? Como dice aquí, su nivel jerárquico, su impacto en los resultados organizacionales o entre otros factores. ¿Hay alguna pregunta en estos puntos? Bueno, la parte de la identificación de los casos, analizar, allí puede ser también cuando
eh, se crean ¿cómo es? Esos cargos momentáneos, por ejemplo, los cargos de auditoría, de revisión, de todo eso, también se pudieran incluir como un ejemplo también en esta parte de identificación de cargos que se necesitan en algún momento, o sea, que son Sí, de sí, momentáneos. totalmente. Lo que llamamos también los staff, esos cargos de asesoría, de consultoría o de staff, sí, completamente. A pesar de que no son cargos propios directamente de la empresa, o vamos a decir, no son personas que van a estar con una relación laboral con la empresa, pues sí se requiere una descripción de cargos, porque vamos a buscar un auditor, ok, pero un auditor en finanzas, necesitamos auditor en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar. Necesitamos, vamos a decirte, también hay auditores en la parte de tecnología y de información, en la parte de departamentos de sistemas. Entonces, también se requiere, porque Mm. puede ser que, ok, para un contador, perdón, para un auditor tiene que ser un contador, pero ¿para qué área determinada va? ¿Qué es lo que va a auditar? Y como te digo, todos los departamentos pues también llevan, vamos a decir, esos conllevan esos procesos de contraloría y también de auditoría. Entonces, así sea un staff, evidentemente tiene que tener esa descripción de las funciones, esa descripción del cargo. Súper, súper chévere Exacto. ese punto que tocaste, Yarelis. Vamos entonces, seguimos entonces con la fase de preparación. Aquí lo que te decía es, aquí toda la recogida y organización de la información, ¿ok? Que nosotros vamos a necesitar, vamos a requerir para poder llevar a cabo ese análisis, ¿ok? Aquí, durante esta recogida de datos, que es lo primero, evidentemente, recolección. Pero, ¿qué es lo que vamos a recolectar? Aquí, como este proceso, lo que te digo, vamos a desgranar, vamos a descomponer ese cargo desde lo macro hasta lo micro. Los puntos que nosotros que tenemos que tener en consideración son los siguientes: las funciones que va a cumplir esa persona, sus responsabilidades, si va a ser un coordinador, si va a tener personal a su cargo, como un ejemplo, las tareas que debe cumplir, esas competencias técnicas, habilidades y requisitos de cada cargo, ¿ok? Esto, ¿cómo lo lleva a cabo el Departamento de Recursos Humanos? Hacerlo de manera aislada no, no se puede hacer. Siempre se tiene que llevar a cabo el Departamento de Recursos Humanos con los líderes de cada unidad, ¿ok? Entonces, lo podemos hacer mediante entrevistas con los ocupantes de los cargos, las personas que van a ocupar esos cargos, una observación directa, pero sabes que uno de los roles de recursos humanos es ejercer esa supervisión directa, la revisión de los manuales de funciones, de políticas, entre otros métodos. Pero ¿qué es lo importante? Que recursos humanos no puede hacer esa recolección de datos, no puede hacer esas entrevistas de manera aislada. Como te digo, siempre tiene que tener una funcionalidad, una sinergia con cada uno, bien sea de las unidades que ya estén creadas, con los líderes o con los encargados de esas unidades. Y si no hay un líder o un encargado de una unidad, con el ocupante entonces de ese cargo. En la recolección de datos, bueno, en muchas ocasiones o he estado que hay que hacerse como, así como tú dices, ¿no? O se ha hecho, lo he hecho, de la parte de cargos más altos a cargos más bajos, Ujú. porque normalmente las personas, o sea, por ejemplo, los que están de último, a veces obvian trabajos que ellos lo hacen ya mecánico, o sea, no lo toman en cuenta como si fuera una de sus funciones importantes dentro de ese trabajo. Y después entonces se vuelve a regresar para indicarles a ellos, o sea, precisamente para poder desgranar ese paso a paso, esas cosas importantes de un cargo, ya sea como tú dices, de supervisión o de encargado, o el obrero que tiene que manejar máquinas, o que a veces hacen las cosas tan mecánicas que ellos, ah, no, Sí. pero es que eso como que si fuera obvio y no lo dice, no, entonces a veces quedan las cosas como en el aire, quedan a veces esos vacíos de información y pues
tiene que ir eventualmente pues en alguno de los cargos o en alguna descripción de los cargos del. En la descripción de los cargos de justamente esas unidades. Y por eso es que es súper importante y las empresas, o vamos a decir algunos líderes, lo obviamos, es esa, vamos a llamar esa observación directa. De verdad que, mira, podemos tener miles de formatos, podemos tener los miles de procesos, podemos hacer las mil y un entrevistas, pero siempre hay algo que se escapa. Y la observación directa, créeme que es una herramienta súper útil en el momento de que nosotros estamos recabando cualquier tipo de información. Bueno, Yareli, seguidamente de que ya nosotros tenemos esa información recopilada, recolectada, nosotros vamos a proceder a plasmarla en unos formatos o en unos instrumentos, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad? Poder registrar toda esa información de una manera ordenada, sistemática y estructurada. ¿Ok? Aquí nos comentan que estos formatos pueden incluir secciones para describir las tareas, las responsabilidades, competencias, bueno, toda la información desgranada de la que hablábamos la vamos a vaciar en estos formatos, que es lo que nosotros llamamos documentación de la información. Y bueno, finalmente tenemos esa fase de ejecución, ¿ok? Es la fase final, es ya cuando nosotros iniciamos ese análisis con la información que ya nosotros recabamos y plasmamos, documentamos. Entonces, aquí ya nosotros realizamos lo que es el análisis del cargo y la descripción del cargo. Son términos muy semejantes y que nosotros tendemos como a creer que es lo mismo, pero entonces vamos a detenernos a ver la conceptualización de cada uno para poder como establecer esa diferencia entre ellos. En el análisis de cargos se desglosan las tareas y responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajo, ¿ok? Vamos a identificar cuáles van a ser esas competencias técnicas o esas habilidades requeridas y necesarias para que para que la persona que lo llegue a ocupar lo pueda desempeñar de la mejor manera. Y la descripción de cargos ya es ese documento formal que contiene esa información del análisis. ¿Ok? El análisis de cargo, vamos a decir, es el proceso y la descripción es el documento formal que yo presento, lo que me va a quedar a mí plasmado en documento. Lo que cuando llegue el nuevo trabajador, yo lo voy a presentar. Tome, aquí está su descripción de su cargo. En la descripción de su cargo, nosotros vamos a tener el nombre del cargo, quién va a ser su jefe directo, si va a tener personas a su cargo o bajo su supervisión, cuáles son habilidades, competencias, las funciones, responsabilidades, ¿ok? Entonces el análisis es el Ujú, proceso y la descripción del cargo ya es como tal ese documento formal, ¿ok? ujú. Sí, Entonces, perfecto. bueno, parte de estos objetivos yo creo que lo veíamos también en el primer módulo. Aquí lo que vamos a hacer es un breve repaso. ¿Cuáles son esos objetivos de realizar tanto un proceso de análisis y un proceso de descripción de los cargos a nivel empresarial? Primero es en la claridad en las responsabilidades y tareas. Súper importante que cada uno de los miembros o colaboradores de una empresa, de una organización, tenga claro cuáles son sus responsabilidades, va a saber de qué está a cargo y evidentemente al tú saber o tener en claro cuáles son tus responsabilidades como tal, ¿verdad? Que lo responda tanto, vas a tener un mayor control en lo que van a ser las tomas de decisiones, ¿ok? Entonces aquí nos indica que permite tener una comprensión clara y precisa de esas responsabilidades, tareas y requisitos asociados a cada puesto de trabajo y así evitar confusiones y malentendidos. Esas confusiones que son esas fugas de información que surge una necesidad, hay que atacar, hay que realizar un trabajo y todos se quedan mirando como que, oye, ¿a quién nos corresponde? No es del departamento, eso corresponde a operaciones, ajá, pero al coordinador, al supervisor, al operario, ¿a quién? ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Nosotros Ujú. teniendo súper claro cuáles son las responsabilidades y las tareas de cada quien, nosotros vamos a evitar confusiones, malos entendidos, vamos a evitar también, como tú lo comentabas hace un momento, retrasos y pérdidas de tiempo. Seguidamente, pues bueno, como te comenté, base para la toma de decisiones en todo lo que es la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque me va a proporcionar información esencial, una información precisa, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir esta información? Para toma
vamos a decirlo así, cuando yo vaya a armar mis planes o mis programas de capacitación, cuáles son los aspectos relevantes o cuáles son esas competencias que yo debo tomar en cuenta en el momento de realizar las evaluaciones del desempeño. Y aquí hay un punto que dice planificación de la sucesión, que son como esos ascensos, esas promociones, ¿sí? En el momento en que Ujú, surge un cargo superior, ok, ¿cuáles son todos esos ujú, requisitos que debe tener la persona? Que bien sea por una promoción interna se va a postular o si es por una búsqueda externa, ¿qué es lo que debe tener en el momento entonces que yo voy a analizar esa hoja de vida para ver si encaja o no encaja con lo que esa vacante requiere? Seguidamente tenemos el diseño ujú. organizacional. Y cuando nos hablan aquí del diseño organizacional, es que tenemos que tener claros ese análisis de cargos para poder entonces nosotros fijar esa estructura organizativa, ese organigrama de la compañía. Tener claro tanto nuestros niveles jerárquicos, perdón, como cada una de las unidades que lo componen. ¿Ok? Y evidentemente Sí. tenemos una mayor eficiencia y productividad a nivel empresarial al comprender mejor cuáles son los requisitos, las normas, funciones de cada uno de los puestos, ¿ok? ¿Por qué? Esto también nos va a llevar a optimizar ese proceso de asignar las tareas, de asignar cada uno de los roles y evidentemente asigno mejor las tareas, las cumplo de una mejor manera y me va a repercutir en un aumento de la eficiencia y de la productividad. Ujú. Exacto. Ok, recolección de la información. Esto, pues bueno, ya lo hablamos. Yo les voy a dejar el material por si lo quieren leer, pero es de lo que hablábamos hace un momento. Funciones y responsabilidades del cargo, los requisitos y competencias necesarias. Esto por lo general se habla es requisitos y competencias técnicas, ¿ok? Un conocimiento específico, experiencia en alguna rama en específico que sea requerida para ese cargo, las relaciones de trabajo y también el contexto y condiciones de trabajo. En este contexto, aquí viene mucho lo que es la naturaleza de la empresa, el tipo de industria donde se va a realizar este diseño de cargos, la estructura, el tamaño también. ¿Ok? Porque no es lo mismo realizar un diseño de cargos para, vamos a decir, una empresa tipo familiar de bolsos a un diseño de cargos, vamos a decirte, de un Pellizzari, ¿ok? Que son empresas enormes. Claro. Entonces, el tamaño también de la estructura organizacional, pues vamos a decir que influye bastante. Entonces, bueno, los métodos para la recolección de la información, lo que hablábamos. Entrevistas, realizar entrevistas, tanto a los ocupantes que se encuentran en los cargos actualmente, ¿ok? O como tú también decías, los jefes, los supervisores, ¿ok? Entonces, bueno, súper importante siempre tener entrevistas, pero siempre como con, aparte de los supervisores, con los protagonistas, ¿ok? Con los que desarrollan esas tareas de día a día. Ujú. La observación directa, evidentemente, como nos dice aquí, nos ayuda como a comprender mejor y evitar o que nosotros podamos captar como esas fugas de repente de actividades, lo que tú mencionabas, que ya las hacen de un modo mecánico y no se lleva un registro o no las toman en Ujú. consideración. Cuestionarios, encuestas, bueno, estos ya son los instrumentos que vamos a utilizar para esa recabada de información y la revisión, ¿ok? Ya cuando nosotros tenemos todos esos instrumentos, empezar esa revisión. Vamos a examinar y a revisar los manuales de funciones, políticas organizacionales, informes de evaluación al desempeño, informes previos, que de allí muchas veces se invierte recursos, tiempo, personal, recursos también financieros para realizar auditorías, evaluaciones al desempeño. Entonces, como dicen, no, esto es del año pasado, lo desechan. No, de verdad que siempre es bueno tomar en consideración informes de desempeño, informes de auditorías que se hayan realizado con anterioridad, porque pues eso siempre también nos puede dar una luz realmente de cuáles pudieran ser unos puntos de falla, ¿no? Para Ujú. dilucidar en esos procesos. Debilidades que Bueno, a veces se van presentando, ajá, debilidades que se van presentando en el proceso de producción o el proceso de lo que es en sí la temática de la empresa, ¿no? sí, Dan los resultados también.
hacer una evaluación de si es necesario un cargo, no, si se puede modificar o si de repente se toma yo lo veo desde el punto de vista que o sea, ese historial, revisar ese historial que se pudiera tener para no caer otra vez en a lo mejor fallas ya superadas y que se Exactamente. vaya después a volver otra vez a repetir. Totalmente, Yarelis. Y algo súper importante, estos procesos de análisis y descripción de cargos no deben realizarse solamente al inicio de las actividades operativas o de las actividades comerciales de una empresa. Estos procesos deben ser periódicos, por lo menos no lo vamos a llevar a meses, pero sí por lo menos anuales. Y, por ejemplo, como te digo, siempre hay factores en el entorno que me van como a modificar, vamos a decir, la funcionalidad o la operatividad de una compañía, bien sea que tengan que incrementar producción por la demanda, que tengan que invertir en tecnología como para ponerse a la par de la competencia. Entonces, si tú inviertes en tecnología, tienes que, bien sea, contratar personal nuevo que sea capaz de ejecutar esa Ujú. tecnología o capacitar al personal que tienes actualmente. ¿Ves? Entonces Exacto. siempre factores externos me van a mí, vamos a llamar alterar o me van a afectar lo que es mi estructura organizacional. Entonces, por eso también es súper importante realizar de modo periódico estos análisis. También un punto, van surgiendo siempre nuevas actividades, nuevas tareas. Vamos, un ejemplo, claro, las disposiciones gubernamentales. Vamos a decir un departamento de contabilidad en cuanto a facturación, en cuanto al control de los libros, en cuanto a retenciones, en cuanto a presentación de documentos. Entonces, bueno, siempre son procesos que se van agregando, vamos a llamarlo, a un proceso principal. Entonces, cuando vemos un analista que en el momento de que lo contratamos iba a cumplir 10 funciones claves, ya se encuentra cumpliendo 15. Entonces allí es cuando tú haces Exacto. una valoración, ok, vamos a hacer de nuevo este análisis de cargo. Entonces, esto es lo que está en, vamos a llamarlo, en tu descripción, en tu documento formal, pero vamos a compararlo con la realidad. De estas 10, ¿estás ejecutando las 10? No, mira, ya estas dos están extintas, pero entonces ya me quedarían 8, pero tengo 5 más aún nada, ya son 13 funciones. Ujú. Entonces, por eso siempre es bueno Ujú. también esa constante evaluación, ese constante, Curiosidad. la periodicidad exactamente en llevarlo a cabo. No es de que, y nosotros hicimos ya tenemos el manual de descripción de cargos, recabamos todos los cargos en la empresa. Y cuando ingresa una persona, me pasó en una oportunidad, me ingresé como jefe de talento humano, que estoy hablando por darte una fecha, en el 2015. Y la fecha del manual en el formato de descripción decía 2002. O sea, era un manual súper obsoleto, funciones que ya ni siquiera estaban se ejecutaban en las competencias, por Eh, decirte, me pedían utilizar programas obsoletos o por lo menos decirte un A2, pero no sé, en la primera versión y ya está en la versión 6 por decirte algo. Entonces también es súper importante esa claro. actualización constante. Me imagino que muchas empresas actualmente en estos últimos años, con la cuestión de la pandemia, han tenido que, bueno, hacer unas descripciones de cargo completamente diferentes, dar la oportunidad de los trabajos virtuales, Sí, bueno, de toda esta serie eso de fue cosas que un vuelco en todo lo que gestión de talento humano se refiere. bueno, no, chévere, interesantísima la clase. Bueno, ya les voy a dejarles este material. Yo prometí colocar el primero y no sé, creo que tuve un error en la carga del material y no se podía descargar el PDF. Voy a revisarlo, entonces les dejaría el PDF del primer módulo y de este segundo módulo. Cualquier duda con la segunda actividad evaluativa, estoy súper pendiente en plataforma, cualquier duda que quieran hacer, bien sea con la presentación o la realización, ¿ok? Estoy súper pendiente. O si desean, profesora, qué material me recomienda, me escriben por allí y por ahí cualquier duda la podemos dilucidar y les voy a brindar el apoyo que puedan requerir.